¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por compartir este momento de análisis, sobre todo te vamos a escuchar con mucha atención. ¿Qué vieron y qué están observando después del resultado electoral en términos de, otra vez, el armado del rompecabezas político en la Argentina? Bien, en relación a lo que vimos, hoy nos encontrábamos en un escenario después de septiembre, ¿no? De la elección de la provincia de Buenos Aires, que marcó una consecuencia de la elección de octubre, ¿no? Funcionó como una paso de las que teníamos antes a la elección general de octubre. En donde se notaba una intención de una mayor participación. Apenas terminada la elección de septiembre, nosotros medimos la provincia de Buenos Aires y ya la diferencia era la mitad. Y a medida que pasaban las semanas, esa diferencia se iba cortando hasta llegar a un empate técnico, ¿no? Marco lo de la provincia de Buenos Aires porque termina siendo el resultado quizá más resonante de la elección del pasado domingo. Pero bueno, ese empate técnico en provincia de Buenos Aires, sumadas a muy buenas elecciones en la franja central del país, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, hacían que la Libertad Avanza pudiera obtener ese diferencial de casi 40 puntos a nivel nacional, que es una muy buena elección para el gobierno, pero que más allá de eso, el gobierno llegó a esta elección con la imagen positiva más baja, ¿no? Desde el inicio de la gestión hasta hoy. Es decir, que perdió bastantes puntos en el camino. No quita que haya sido una muy buena elección, pero me parece que se tendrán que rever ciertos, pensando en lo que viene, ¿no? Ciertas características que ha tenido el gobierno, sobre todo el diálogo con las provincias, que siempre termina siendo fundamental en las negociaciones en el Congreso, ¿no? Martín, habida cuenta de que ha sido la consultora que más cerca estuvo o incluso dando en el clavo con la elección que hizo el gobierno, ¿te puedo hacer una pregunta más técnica relacionada a cómo miden? Bien, nosotros nos especializamos en encuestas digitales, ¿no? Por correo Ujú. electrónico, por redes sociales. Me parece que lo más importante no es cómo, sino el qué se hace con los datos obtenidos, ¿no? Uno Ajá. sale al campo, obtiene determinadas muestras sociales de qué va pensando la población en relación a muchas noticias y después se hace un análisis político de esa muestra, ¿no? Muchas veces se cae sobre la encuesta como instrumento y la verdad es que nosotros creemos que el instrumento es un elemento metodológico técnico que ha funcionado así a lo largo de la historia y que tiene un método y un objeto de estudio bien establecido. Y después el error en una encuesta puede ser el análisis que se hace de los datos obtenidos. Ujú. Generalmente no son errores de muestreo o errores de cómo se toman las muestras, sino puede ser de cómo se ponderan, que es un proceso después matemático de qué valor se le da a cada una de las encuestas obtenidas, ¿no? Hay dos tipos de oposiciones, creo que definidas. Una, la que trató de posicionarse como alternativa de más de centro, que fue la Alianza de Gobernadores, que no tuvieron los resultados que ellos, supongo, pretendían y hasta los obliga a negociar, a sentarse a una mesa de diálogo mucho más fluida con el gobierno para ver qué es lo que se dispone políticamente en el ámbito legislativo. Y la otra, obviamente, es el peronismo. ¿Cómo quedó el peronismo de cara a lo que viene teniendo en cuenta la importancia, la relevancia? Prácticamente como piso un tercio del electorado está representado por ese escudo, ¿no? Tan potente. Sí, quedaron los dos sectores, las dos oposiciones, las dos que marcabas muy heridas, ¿no? Provincias Unidas no tanto eh, por el porcentaje electoral que obtuvo, era previsible, era una elección que el gobierno nacional intentó plantearla entre Libertad Avanza y Kirchnerismo, y entonces quedó afuera de esa discusión. Era difícil para el votante caer quizá en un voto de las provincias, más allá que los representaran bien dentro de su provincia, pero se estaba votando algo a nivel nacional. Eso hace que quedaran excluidos. Sí me parece lo duro de Provincias Unidas que hayan perdido elecciones claves dentro de su provincia. Uno no puede tener aspiraciones
más allá de su territorio si no lo logra ganar. Y Schiaretti en Córdoba fue una derrota dura, Puyol en Santa Fe fue una derrota dura, Nacho Torres como tres de los principales dirigentes de Provincias Unidas. Y respecto al peronismo, me parece que es la complicación que tiene es que internamente está muy rasgado, muy resquebrajado, ¿no? Seguramente Cristina Fernández o la parte kirchnerista haciéndole hincapié a Kicillof en decirle, te dije que la elección que había que ganar era en octubre y no la de septiembre, y un Kicillof que se conformó con ganar la semifinal por goleada y perder la final. Digamos, es bastante complejo, pero que lo deja técnicamente y en su esquema, él su elección la ganó, no, perdió la grande, pero la elección que tenía que ganar y la territorialidad que tenía que ganar la ganó. Yo creo que ahí el peronismo ha hecho una sobreestimación de la fuerza que tienen los intendentes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y creo que no se tuvo tanto en cuenta a la hora de lo que podía ser la elección de octubre. Y obviamente haber ganado por 14 puntos también los relajó un poco, me parece que fueron algunos de los errores. Me parece que de acá a lo que viene, el principal problema que tiene el peronismo es el intentar resurgir algún dirigente nuevo, ¿no? Que pueda ampliar ese tercio. El tercio ya lo tiene, lo va a tener y seguramente no se modifique de cara a lo que viene, salvo que haya errores garrafales. El tema es lograr ampliar ese techo electoral del que siempre hablamos. Y para lograr hacerlo es inevitable que tenga que haber una renovación en la cúpula, ¿no? Martín, y habida cuenta de esto que marcás, ¿crees que es un camino acertado este cambio incluso desde la forma de comunicación del presidente, su imagen y el llamado a otras fuerzas a participar y a unirse a este cambio, entre comillas? Sí, para mí es el modo dialoguista del gobierno lo necesita sí o sí, ¿no? Me parece que es un acierto. Siempre también hay que decir que es fácil ser dialoguista cuando uno gana una elección con la contundencia que le hizo el gobierno. Hay que ver a medida que empiecen a pasar las semanas y las cosas pueden llegar a complicarse en algún momento, qué aspecto toma el gobierno en relación a eso. Fíjate que el gobierno siendo dialoguista en el primer año de gestión pudo sacar muchísimas leyes del Congreso, incluso muchísimas que le eran adversas. Y cuando empezó a ponerse en pie de guerra con los gobernadores, a pelearse con la oposición, no pudo incluso mantener sus propios vetos, ¿no? Y todas las leyes que había sacado en el primer año, en el segundo año, perdió muchísimo poder y peso en el Congreso, que se logra con diálogo y con negociación política. No hay otra forma de poder llevar adelante una Cámara baja o una Cámara alta si no es dialogando, porque es una fuerza nueva, porque es una fuerza que tiene muy poco tiempo, más allá de que sean oficialismo nacional, y van a precisar de otros espacios que no sean propiamente el de ellos, ¿no? Martín, ¿qué percibís? ¿Cuáles van a ser las demandas más allá del respaldo electoral con el voto del último domingo de la sociedad o parte de ella para con el gobierno en lo que venga, en los 2 próximos años? ¿Cuáles son los debe del gobierno que tendrá que atender, bueno, para sostener por lo menos este nivel de apoyo, ¿no? Bien, sí, nosotros percibimos una sociedad que dentro del voto a Javier Milei hay una perspectiva muy alta del votante de Javier Milei de que las cosas van a estar mejor en el mediano y en el corto plazo, ¿no? Se le empieza a agotar el tiempo a Javier Milei para empezar a demostrar otra bandera que no sea la de la inflación. Está bien, llegó con la bandera de la inflación a esta elección y hasta por ahí se empezaba a deshilachar en el último tiempo, pero logró mantenerla. Me parece que la sociedad está esperando un cambio que se vea reflejado en el bolsillo. Está bien, el ajuste y todo lo que pagó los primeros 2 años ya lo mantienen, ¿no? Y saben que el esfuerzo se hizo. Ahora esperan ver el reflejo de ese sacrificio. Y hay mucho dentro del votante de Javier Milei de esa perspectiva en el corto plazo. Obviamente los empresarios, el sector agroindustrial, también esperan otro tipo que me parece que está mucho más cerca de llegar al que puede llegar a percibir el ciudadano común, que también lo ve cerca, pero en realidad no sé si termina estando tan cerca. Hay que ver cómo el gobierno puede llegar a manejar esas ansiedades, ¿no? También ese acuerdo con Estados Unidos termina siendo clave en el último momento, porque ayuda o acompaña a ese pensamiento de que las cosas pueden llegar a estar un poco más estables, aunque sea en los próximos meses.
Y una última en esta puja de poder, porque me quedé con una frase que dijiste en algún momento de la charla respecto de la oposición, del peronismo. Tendrá que emerger una nueva figura. Entonces, ¿qué hacemos con Massa? ¿Qué hacemos con Kicillof? ¿Y qué hacemos con Cristina? O si entre alguno de ellos emergerá una figura o al amparo de esas figuras, ¿no? Sí, yo en la reflexión que hacía no me imaginaba ninguno de esos tres actores, ¿no? Incluso me los imaginaba muy fuera de la escena, porque son los que establecen el techo electoral, ¿no? Son los que ya estuvieron en el gobierno, los que ya establecieron expectativas de la sociedad ya tiene una expectativa cumplida sobre estos actores. Bueno, me refiero a alguien que no haya estado en el carácter ejecutivo, que pueda que represente algo, incluso que represente hasta lo que, miren lo que voy a decir, que represente hasta lo que representó Milei en su momento en un Ujú. cambio de paradigma en la política, ¿no? Que represente un cambio dentro del peronismo y me parece que eso es un poco lo que intenta expresar la sociedad, que tiene conforme a cierto capital político que se representa ahí en ese espacio de la provincia de Buenos Aires, en ese tercer cordón, pero bueno, le falta muchísimo para conquistar otros sectores que incluso son hasta tradicionalmente de voto peronista, ¿no? Y están muy lejos hoy de serlo. Está vacante ese espacio por ahora. Estaba, sí, tiene que conservar lo que está, pero ir a conquistar algo más de lo de afuera, porque con lo que está evidentemente no alcanza. Sí, totalmente eso es un poco el resumen de lo que yo, a mí me parece de lo que vemos. Obviamente siempre es difícil que se le dé espacio a jóvenes, nuevas figuras con nombres tan fuertes como los que mostraban, como los que nombramos, ¿no? Sí, claro, Porque siempre esa idea y esa lucha de egos también existe en la política, ¿no? sin duda, porque hay una que no puede, pero hay dos que son jóvenes todavía en términos políticos y que pretenden, pero bueno, está claro lo que decía Martín, ¿no? Ese techo simbólico que es difícil de perforar, sobre todo para Mm. con otro rango de la sociedad al cual no se llega tan fácil, ¿no? Un placer, Martín. La verdad que un gustazo haber compartido con vos tu análisis en la mañana de Mercado Visión. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, bueno, y siempre quedamos a disposición de la consultora para charlar de lo que vaya saliendo. Muchas gracias.